El objetivo principal de la política es la justicia. Ahora la justicia no es igual para todos los individuos, varía según la posición de las personas dentro de la sociedad. Tanto la desigualdad y la igualdad son importantes, pero solo se puede determinar comparando a quienes tienen una posición similar, como cuando se compara a un artesano con otro. Por ejemplo, si alguien ha nacido en una familia privilegiada, no necesariamente nace para ser un líder o un buen artesano, y alguien que carece de riqueza y buena apariencia puede tener otras cualidades o puede ser también un excelente artesano. Por lo tanto, Aristóteles reitera que la ciudad necesita diferentes tipos de personas para que desempeñen un papel diferente dentro del Estado, como los instrumentos de una banda. Entonces, necesitamos saber la igualdad en qué tipo de cosas. En los asuntos relacionados con el Estado, solo debemos considerar como relevantes aquellas diferencias entre las personas que contribuyen al funcionamiento y el bienestar del Estado. Por esta razón, los que pretenden ser nobles o los que son libres pueden reclamar, ya que los miembros del Estado deben ser libres y también tener bienes gravables. Pero se necesita algo más que esto, y eso es la justicia y la virtud, lo cual es importante para un ciudadano. Sin estos, no es posible administrar un Estado. Si bien todos los hombres tienen algún tipo de justicia para sus reclamos, esta es una justicia parcial o relativa. Ninguno tiene una justicia en sentido absoluto. Cada uno reclama en consideración exclusiva a expensas de todos los demás, los millonarios, los libres, los virtuosos y las masas, que son la mayoría. Cualquiera que se adopte, habría que dar un poder a alguien con excelencia en cada uno de esos aspectos, aunque fuera inferior en todos los demás. Mientras se adopte un reclamo en preferencia al resto, será socialmente divisivo. Y es así que la ciudad necesita de hombres libres y de la existencia de que haya distintas clases para la participación en los asuntos públicos, siendo por otra parte la condición del ciudadano variable según la Constitución. Y en una república perfecta, el individuo debe gobernar u obedecer de acuerdo con los preceptos de la justicia y de la virtud política. Sin la primera, es imposible que exista la ciudad, y sin la segunda, es imposible su habitabilidad. Después Aristóteles menciona que si hubiera un hombre o unos pocos que poseyeran las habilidades morales e intelectuales esenciales para el arte de gobernar, él o ellos serían vistos razonablemente como dioses entre los hombres. Por lo tanto, no serían parte del Estado, porque juzgarlos como dignos de la mera igualdad con los demás sería una injusticia. En efecto, de la misma manera, estarían por encima de la ley, porque la legislación debe aplicarse solo a los iguales, pero no hay ley que abarque a hombres con esa intelectualidad. Es por esta razón que los estados democráticos han instituido la práctica de condenar al ostracismo a tales personas, en vista de que es por el bien común. El ostracismo parece tener un grado de justicia política, aunque es mejor si el Estado puede organizarse de tal manera que no sea necesario aplicarlo. Así, en las formas de desviación de las constituciones, el ostracismo puede ser justo, aunque solo en un sentido limitado. El tema del ostracismo presenta complejidad. Por un lado, es una advertencia para liberar a las ciudades de individuos destacados, por ejemplo, personas privilegiadas o carismáticas, que pueden dominar o influir en la opinión política de una manera contraria a los intereses del régimen. Y por otra parte, el ostracismo puede servir al bien común, liberando a la ciudad de alguien caracterizado por un exceso de ambición y crueldad. Por último, el ostracismo se le atribuye a Clístenes, que fue un reformador en la creación de la democracia
ateniense. Para aplicar esta ley se reunían cada año entre enero y febrero en asamblea y votaban sobre si se debía proceder a un ostracismo. La votación se realizaba a mano alzada, no había un debate y los nombres de los candidatos no se revelaban. Si el resultado era positivo, volvían a tener una votación pública 2 meses más tarde. Se reunían nuevamente, pero esta vez en la asamblea solemne y con un número de 6.000 votantes. Cada ciudadano que deseaba votar inscribía sobre un fragmento de cerámica el nombre del sujeto que debería ser desterrado. Siempre que había una mayoría absoluta de votos, la persona cuyo nombre aparecía debía abandonar la ciudad en el plazo máximo de 10 días y permanecer exiliado durante 10 años. Sobre esto, Aristóteles dice que el ostracismo es una táctica política productiva, pero debe usarse solo para beneficiar al régimen. Alguien que se destaca en virtud no debe ser desterrado, sino que debe servir como una especie de figura real, ya que la virtud es juicio sobre lo que es justo y bueno. Por lo tanto, se mantiene la conclusión anterior, que la persona virtuosa no solamente debe permanecer en la ciudad, sino también gobernar, y los gobernados deben estar agradecidos por su guía divina. Después Aristóteles dirige su atención a la realeza y menciona algunos tipos de reinado. El primero es el tipo de reinado de generalato vitalicio y hereditario. Este tipo de reinado existía en la región de Esparta, donde el rey gobernaba según la ley y no tenía una autoridad completa, pues no pronunciaba sentencias ni castigaba según su voluntad. Pero cuando salía de su territorio para guerrear, ejercía su autoridad en todo lo que se refería a la guerra, y era el jefe además de todo lo concerniente al culto divino. Este reino era como la jefatura de un ejército imperial, pues el rey poseía un imperio universal en lo que se refería al ejército, de modo que el rey a veces no reinaba y a veces sí, pues en la ciudad no ejercía una autoridad completa, dado que no juzgaba al homicida ni tenía el poder de castigar el homicidio, excepto cuando salía por motivos de guerra. En este caso, podía dictar leyes y castigar universalmente. Así lo dio a entender Homero cuando menciona a Agamenón. Este personaje permanecía en la ciudad y asistía a la asamblea de ciudadanos muchas veces, pero estaba deprimido por no ejercer su autoridad en todo. Así que cuando volvía al combate tenía toda la autoridad, y en esa autoridad incluía quitar la vida y dictar leyes, por supuesto, en lo que concierne al ejército, pues decía: al que viese huir del combate lo trataré de tal manera que no podrá escapar de los perros y de las aves, pues en mí está la muerte. Otro tipo de monarquía es la de los bárbaros. Esta es parecida a la tiranía, pero es legal y apoyada por los ciudadanos con su característica natural de ser más serviles, son hereditarias y ejercen un gobierno despótico. Un tercer tipo de reinado es el denominado eximeneteia, ejercida por los antiguos griegos. Era una especie de tiranía parecida a la de los bárbaros, pero no era hereditaria. Algunos ejercían el poder de por vida y otros por un tiempo establecido. Estas formas de gobierno son y eran de corte tiránico por su despotismo, pero al ser electivas y basadas en el consenso general, son monárquicas. Un cuarto reinado es la de los tiempos heroicos, donde los fundadores de las ciudades se instauraban como reyes totales. Estaban a cargo de todo lo interior como exterior de la ciudad, además de la guerra, los sacrificios y los juicios. Con el tiempo fueron cediendo algunas funciones y se les fueron quitando otras, hasta que quedaron solo a cargo de los sacrificios y las guerras. Y el quinto reinado consta de un solo jefe que dispone de todo, incluido el cuerpo de la nación, el Estado y la cosa pública.
Este reinado tiene grandes relaciones con el poder doméstico, y así como la autoridad del padre es una especie de reinado en la familia, así el reinado de que aquí hablamos es una administración de la familia, aplicada a una ciudad y a muchas naciones. Después Aristóteles solamente toma en cuenta el quinto reinado y el de los lacedemonios. Las otras tres están entre estas dos, con relación al poder del monarca. En los lacedemonios, el monarca se comporta como general vitalicio, lo cual técnicamente se podría dar en cualquier régimen político, mientras que la monarquía absoluta es en esencia un régimen por sí solo, ya que una persona es soberana con respecto a todos. Ahora Aristóteles plantea una pregunta. ¿Conviene ser gobernado por las mejores leyes o por el mejor hombre? Los partidarios de los monarcas dicen que las leyes generales no dan espacio para casos particulares. Por ejemplo, cuando los egipcios habían escrito y establecido que los médicos después del tercer día se les permitía tratar al enfermo usando el arte de la medicina para expulsar la enfermedad, pues antes del tercer día la persona no podía ser diagnosticada adecuadamente debido a la naturaleza de su dolencia. Si el médico lo atendía antes del tercer día, lo hacía bajo su responsabilidad. Ahora bien, observar esto en todos los casos no era bueno, pues un caso debía tratarse antes y otro más tarde, según la diversidad de la medicina y de la enfermedad. Lo mismo sucede en la forma política. No siempre conviene que se rija por lo escrito o por la ley. La ley a veces falla en algún caso particular y en este caso se necesita algunos para dirigirla. Por ende, es claro que es mejor que el reino sea regido por un excelente varón que por las mejores leyes. Ahora los partidarios de las leyes dicen que los gobernantes pueden ser alterados por la naturaleza pasional del alma. La conclusión es que las mejores leyes sirven para las situaciones generales y el mejor hombre para resolver casos concretos. Bueno, Aristóteles creía que las leyes escritas pueden ser modificadas por una fuerza política, por lo que es mejor no confiar en las reglas basadas en leyes. A pesar de esto, las leyes deben existir y tener autoridad. Y en el caso de las áreas donde no se alcanza a cubrir las leyes, es mejor que las decisiones de los casos particulares se tomen entre todos, ya que a pesar de que son inferiores al más virtuoso, entre ellos por separados, juntos son superior a él. Además, esto es más difícil de corromperse, ya que está compuesto por varias personas y no a un grupo reducido. En consecuencia, es mejor tener un cuerpo más grande cuya sabiduría combinada probablemente sea superior a la de un solo gobernante. Por otra parte, un grupo grande es menos susceptible a la corrupción. Es mucho más probable que un solo individuo sea corrompido por un mal genio o fuertes sentimientos sobre un tema. Dada la importancia de la imparcialidad, es preferible un grupo más grande a una sola persona para tomar decisiones cotidianas. Sin embargo, es posible que dentro de un cuerpo grande pueda haber conflicto entre facciones, y la respuesta a esto es asegurarse de que este cuerpo más grande esté compuesto de almas sanas, buenos hombres de virtud sobresaliente, como en una aristocracia. Por eso concluye Aristóteles, una aristocracia es preferible a la realeza. Después Aristóteles menciona que al principio se gobernaba en monarquías, porque no era difícil encontrar gente virtuosa en ciudades pequeñas y recién establecidas. Por eso se elegía al monarca por sus buenas obras. Cuando comenzó a crecer la ciudad y la cantidad de gente virtuosa, enriqueciéndose por supuesto a costa de los puestos políticos, se presentaron las oligarquías. Luego, al no seguir la virtud, esto tomó forma de tiranía y finalmente en una democracia. Por último, Aristóteles opina que la monarquía no ha de ser hereditaria y que el monarca se debe rodear de una guardia que haga respetar las leyes.
Después el filósofo de Macedonia pasa a hablar de la monarquía absoluta. Con la monarquía absoluta, el problema es que el soberano está por encima de la ley, el rey que gobierna todo según su propia voluntad. Y los problemas surgen cuando el hombre que es soberano gobierna sobre las personas que son iguales al gobernante. Los que son iguales, por naturaleza, deben obtener la misma justicia natural y el merecimiento. La única solución es gobernar y ser gobernado a su vez. La justicia exige, pues, que nadie gobierne más que ser gobernado, sino que todos tengan su turno. Por lo tanto, es preferible que la ley gobierne en lugar de un solo ciudadano, como soberano, y aunque es mejor que ciertas personas gobiernen, éstas deben actuar como guardianes de las leyes, como sirvientas de ellas. Ahora, cuando le pides a un ser humano que gobierne, es como decirle a una bestia salvaje que gobierne, ya que está comprometiendo sus sentimientos y deseos, y estos pervierten el juicio incluso del mejor de los hombres. Por esta razón, la ley es inteligencia sin deseos. La búsqueda de lo justo es en efecto la búsqueda del término medio, y esa es la ley. Luego Aristóteles recalca que existen otras leyes que provienen de las costumbres de los pueblos, las cuales son más sabias que las que puedan dar cualquier soberano, por lo que dichas leyes son las más convenientes. Si gobiernan varios, deberán hacerlo en calidad de guardianes y servidores de esas leyes. Por lo tanto, es necesaria la existencia de algunos magistrados, ya que no es justo que tenga el poder uno solo, al menos cuando todos son iguales. Y según la ley, ella educa a los magistrados y los encarga de juzgar y administrar en las cosas que son justas. A esto se refiere Homero cuando dice dos que marchan juntos. No dice más, pero debemos sobreentender que la sociedad entre ellos será mejor, pues uno ayudará al otro. Esto es lo que Agamenón pidió en su oración, que tuviera consejeros tales que no fuera justo que él los gobernara, sino que ellos fuesen cogobernantes con él. Así es claro que es mejor que manden muchos que uno solo. Luego, no es según la naturaleza que uno gobierne a muchos semejantes, según la virtud. Podemos notar que Aristóteles se preocupa particularmente por los problemas de esta última forma de monarquía absoluta. Un rey es más adaptable que las leyes a las circunstancias particulares, pero una sola persona no puede ocuparse de todos los asuntos dentro de la ciudad. Además, un solo individuo es más susceptible a la corrupción que un cuerpo más grande. Dada la necesidad vital de imparcialidad, Aristóteles considera que un cuerpo más grande es preferible a un rey en la toma de decisiones cotidianas. No obstante, en aquellos raros casos en que un solo individuo supera claramente al resto, puede ser justo otorgarle a este individuo la realeza absoluta. Por último, de las tres formas perfectas de gobierno, es decir, monarquía o reinado, aristocracia y republicana, la mejor será aquella que cuente con los mejores jefes, sea un individuo superior en virtud, ya sea una raza o una multitud. ¿Y por qué será la mejor? Será la mejor porque utiliza medios y métodos para producir hombres sanos. La educación y la moral hacen que un hombre sea virtuoso y esté apto para desempeñar el papel de un estadista o un rey.